Esto por aquí. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí hoy dedicándonos la mañana. Gracias también a la embajadora y al equipo de la embajada por su aportación y, bueno, sobre todo por también cuidar, ¿no?, y fomentar esas relaciones entre México y España. Gracias también a quienes nos están viendo de forma online, que bueno, nos encantaría pues, tenerlos a todos por aquí, pero por motivos de seguridad, como ya saben, no ha sido posible. Entiendo que todos los que están aquí hoy tienen un interés de un modo u otro en el mercado mexicano, ¿no? Así que vamos a ver si este seminario pues, les puede servir de apoyo y realmente pues, dar un poco de información para que esa salida al exterior pues, les sea más sencilla. A mí me gusta siempre pues, recordar, ¿no?, que en comercio exterior es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer. Tal y como existen esos impulsos, ¿no?, a salir a mercados exteriores, pues existe también muchas barreras que nos lo impiden realmente y que suponen grandes retos para las empresas y para los negocios. Bueno, un poco de mi experiencia personal y profesional trabajando como consultora y asesora de comercio internacional en varios países, junto con la experiencia de GDP, claramente, hemos querido resaltar una serie de conductas o patrones erróneos en los procesos de la internacionalización para que, bueno, pues así ustedes los puedan tener en cuenta y no cometer estos errores, ¿no? En primer lugar, bueno, hay que tener claro que la salida al exterior pues, no es para todo el mundo. Esto es algo que debemos tener en mente desde el primer momento. Precipitarse a buscar esa salida al exterior únicamente porque las cosas van mal hoy en casa o porque incluso no queremos ser los últimos en llegar a lo que es el destino de moda, puede suponer grandes esfuerzos económicos, ¿no? Y aquí siempre me gusta resaltar un caso muy particular, porque siempre tendemos a pensar que esos errores únicamente los cometen las empresas más pequeñas, ¿no?, por la falta de experiencia, pero lo cierto y la realidad nos dice que no es así. Incluso los más grandes pues, cometen errores que pueden parecer muy evidentes para todos. Este es el ejemplo pues, de Starbucks, ¿no?, el gigante del café americano, que en el año 2000 pues, decide internacionalizarse a Australia, al mercado australiano. En el año 2000 se implanta con su primer establecimiento en la ciudad de Sydney y a raíz de ahí pues, decide llevar un crecimiento masivo, ¿no?, por así decirlo, de sus establecimientos en las 5 ciudades más importantes del país. Solo 4 años después pues, consigue, creo que llegar a contar con 85 establecimientos en el país, en las 5 ciudades más importantes que les mencionaba, que son Sydney, Melbourne, Perth, Gold Coast y Brisbane. Teniendo en cuenta que muchas de estas ciudades, algunas de ellas ni siquiera llegan a los 2 millones de habitantes y que los 85 locales pues, suponen una media de 17, 18 locales por ciudad, la cifra suena un poco alarmante, ¿no?, para lo que es una primera entrada en el mercado destino de Starbucks en ese momento. Bueno, pues en el año 2008, Starbucks llega a acumular unas pérdidas de casi 150 millones de dólares por este proyecto, ¿no?, y lo que le lleva pues, a cerrar 2/3 de sus locales en el país. Entonces, ¿cuál es el error que comete Starbucks? Pues fundamentalmente querer crecer un imperio demasiado rápido, sin realmente dar lugar o dar la oportunidad al consumidor australiano de desarrollar ese apetito y ese gusto por la marca Starbucks e incluso por su producto, ¿no? Porque otro de los errores que también comete, que tiene mucho que ver con el segundo punto que les comento, es creerse que su modelo de negocio lo puede implementar en cualquier parte del mundo, no simplemente por el alto reconocimiento a nivel mundial y posicionamiento del que ya contaba en ese momento. Entonces, vemos cómo Starbucks ha cometido los 2 errores que yo comento, bueno, que les expongo aquí como los 2 más evidentes, ¿no? Otro de los errores es no vigilar a la competencia. Es decir, querer llegar a un mercado sin saber con quién nos vamos a enfrentar y quiénes van a ser nuestros competidores. En este caso también hay un ejemplo muy relevante de un fabricante de colchones que en su mercado pues,
era líder y prácticamente tenía un monopolio, que decide, por ese propio liderazgo en el mercado nacional, lanzarse a la expansión aquí en España. Decide hacerlo invirtiendo en su campaña de presentación del producto aquí en Madrid, gastando $500.000 de euros, sin realmente haber realizado un buen análisis de la competencia y sin realmente haberse dado cuenta de que existía ya Picolín en el mercado español, que iba a ser su principal competidor. Incluso iba a ser muy difícil entrar al mercado porque Picolín, al fin y al cabo, lo que era es un poco su alter ego aquí en el mercado español, ¿no? Por otro lado, también querer abarcar demasiados mercados a la vez. La ambición nos hace querer llegar a todos los puntos al mismo tiempo, ¿no? Y es muy importante aquí pues, realizar una criba que nos permita centrarnos en no más de 3 mercados al mismo tiempo, porque al final, en caso contrario, lo único que vamos a conseguir es tener una valoración muy pobre y un diagnóstico muy banal de esos mercados a los que queremos llegar. Carecer de consolidación financiera. Esto puede parecer muy evidente, pero por mi experiencia he visto que muchas veces las empresas no cuentan con esos recursos económicos para respaldar ciertos riesgos que no son tan evidentes en el comercio internacional. Algunos sí que podemos pues, preverlos y prepararnos para ello, ¿no? Pero hay otros muchos que surgen pues, de imprevistos y creo que esta pandemia nos lo ha demostrado a todos, ¿no? Al final puede llegar un bichito que se nos mete a todos en el cuerpo y que cambia el panorama económico mundial, con lo cual hay que tener en cuenta este aspecto. Otro punto es creer que solos podemos llegar a todos lados, ¿no? Lanzarnos solos a los mercados internacionales. Bueno, no le voy a decir que no sea posible, es muy posible que solos podamos conseguirlo, si es cierto, pero también es posible y es muy probable que vayamos a necesitar ayuda en algún punto, aunque sea muy concreto o muy poca ayuda. Pero aquí sí es importante pues, entrar de la mano de un socio local que nos permita, bueno, que nos facilite ese acceso, ¿no? al mercado, pues ya sea por el conocimiento del mercado, por el lenguaje, por la cultura. Entonces, aquí esto sí es muy importante pues, tener en cuenta que entrar de la mano de alguien que ya conozca el mercado nos va a facilitar mucho la entrada en destino. Otro punto importantísimo, no saber adaptarse. Ya no solo hablo de adaptar tu producto o servicio, sino también adaptar un mensaje, cómo queremos transmitir nuestro negocio en el mercado nuevo, ¿no? Trabajando en Washington, yo colaboré con una empresa fabricante de teléfonos móviles que quería desarrollar su negocio en 3 países africanos. 3 países africanos totalmente diferentes, pero la empresa, a pesar de nuestro consejo de crear una campaña de comunicación para cada uno de esos países, pues decide y cree que entrar al mercado, a la región africana, a 3 mercados diferentes, pues con una única campaña de comunicación iba a ser suficiente, ¿no? Y fue un fracaso absoluto. De hecho, no llegó a entrar en ninguno de los 3 mercados. Con lo cual, importante también este punto. Ya casi para terminar, pues, el hecho de creernos que el precio va a ser el elemento por excelencia, ¿no? Aquí sí que es importante buscar ese valor añadido, esos elementos que nos distingan de la competencia más allá del precio. Y por último, no definir una estrategia de penetración adecuada. Al final, pues cada proyecto tiene unas necesidades, ¿no? Y requiere pues, de un estudio y de realmente buscar esa forma de entrada que se adecue mejor para nuestro proyecto. Hay múltiples opciones, podemos entrar a un país a través de una exportación directa, podemos hacerlo también pues, implantándonos en el país de forma, ¿no? con una red propia, o a través de una joint venture, como les decía, pues asociándose con ese socio local, o incluso hay otra opción que sí me gustaría que la tuviesen en cuenta, porque igual, bueno, no sabemos por qué, pero suele ser un poquito la más olvidada, ¿no? Y es la opción de entrar al mercado de destino a través de acuerdos de franquicia, que esto al final pues, tiene múltiples ventajas y entre ellas pues, realmente nos aporta una entrada y un crecimiento en el país muy rápido,
con menores costes, porque al final el músculo financiero que necesita es mucho menor. Y bueno, en definitiva, como les decía, aprovecharnos de ese conocimiento local del franquiciado, ¿vale? Entonces, a raíz de estos errores, vemos que es necesario para los clientes con los que hemos trabajado, pues, ser capaz de mitigarlos y ser capaces de planificar, ¿no? Planificar nuestro viaje. Por esto surge GDP Enlaza. GDP Enlaza, al final, pues, es una nueva división del negocio de GDP, ¿vale? Que simplemente pues, quiere brindar ese apoyo a los clientes en los pasos previos a la internacionalización. Básicamente yo lo defino como ayudarles a prepararse para ese viaje internacional. Entonces el objetivo es muy claro y simplemente es que queremos ser capaces de realmente convertir en realidad las oportunidades que existen en el mercado mexicano para que los clientes puedan pues, desarrollar los negocios en destino, ¿no? Ofreciéndoles pues, esas herramientas que realmente les encaminen a embarcarse en los proyectos internacionales. En este caso hablamos de México. Y bueno, ¿cómo queremos hacerlo? Pues facilitando esos recursos, información, herramientas, como les comentaba, incluso, sobre todo, pues queremos apoyarles y acompañarles en todo ese proceso. Bien, entendemos que ustedes como empresarios, ¿no? como empresas, pues tienen que buscar un poco cómo afrontar esos retos que surgen de una mayor competitividad a nivel global. Pero sabemos también que no todos los motivos son los mismos, no existe una fórmula única para todo el mundo. Con lo cual, cuando se está valorando la salida al exterior, pues es muy importante tener en cuenta preguntas como las que les pongo aquí, ¿no? ¿Por qué quiero internacionalizar mi negocio? ¿Cuáles son los motivos reales que me llevan a mí a tomar esa decisión? Esto es importante tenerlo claro desde el inicio, ¿no? Que al final, pues de aquí van a partir todas nuestras decisiones. ¿Qué oportunidades existen en el mercado objetivo? ¿Hay un nicho concreto de mercado que puedo yo cubrir con mi servicio, con mi producto? ¿O existe, como les decía, existe competencia? ¿A quién me voy a enfrentar? ¿Quiénes van a ser esos competidores, ¿no? ¿Contra quién voy a luchar? ¿A dónde debo ir? Bueno, aquí vamos a centrarnos en lo que nos toca, ¿no? Que es México. Entonces la pregunta pues, debería ser ¿qué tiene México de relevante para mi negocio, ¿no? ¿A través de qué forma de entrada les reitero tener en cuenta la posibilidad de una franquicia, que al final pues, es una opción muy válida y una opción más. De hecho, nosotros trabajamos con un socio estratégico que realmente da esa apertura al extranjero a través de modelos de franquicia. ¿Voy a ir solo? ¿Lo voy a hacer acompañado? ¿O quién es mi target? Este punto es clave para mí. ¿Quién va a ser mi público objetivo? ¿A quién me voy a dirigir? ¿A qué segmento de mercado voy a dirigir mi producto, ¿no? Hay que tener muy claro, y por la experiencia lo he visto, que definir un segmento del mercado en el que centrarnos en un primer momento nos va a dar ese paso más avanzado hacia un éxito, por lo menos a corto plazo, ¿vale? Con lo cual, tener en cuenta este punto. Y vale, una vez pues, nos decidimos o queremos salir al exterior, entiendo que ustedes se estén preguntando ¿y cómo lo hago, ¿no? ¿Cómo valido yo, cómo puedo evaluar que México, en este caso, va a ser mi destino? Bueno, pues a través de muchas acciones sí, acciones a llevar a cabo, entre ellas las que les comento aquí. En primer lugar, pues se puede asistir a ferias, a seminarios como este, ¿no? Incluso eventos internacionales que les permitan pues, tener esa primera toma de contacto con el país, incluso llevar a cabo pues, organización de misiones comerciales que realmente nos dé pues, esa prospección de mercado tan necesaria al inicio de un proyecto, ¿no? Para tomar la decisión. Ya no solo asistir a estos eventos, y importante aquí, dar seguimiento a estos eventos es clave. No será la primera vez que organizo misiones comerciales a un destino, a un país, en las cuales
finalmente, pues por los motivos que sean, los empresarios vuelven a España o a su mercado local, comienzan a trabajar en lo que tenían anteriormente y olvidan dar ese seguimiento a estos eventos en donde realmente se está perdiendo mucha oportunidad, mucho cliente potencial, proveedores, distribuidores, socios, con lo cual fundamental generar ese seguimiento en las 2 semanas posteriores, como mucho, a estos eventos, ¿vale? A la asistencia a estos eventos. La búsqueda de aliados estratégicos. Sé que contamos aquí con varias ingenierías, ¿no? Y en el caso de las ingenierías sí me gusta ponerlos normalmente de ejemplo en este caso, porque sabemos que las ingenierías muchas veces son, sobre todo las pequeñas, pues muy especialistas en un ámbito, pero que igual no tienen esa capacidad financiera o esa experiencia en el extranjero que le permita, pues, por ejemplo, presentarse a una licitación internacional, ¿vale? Con lo cual aquí asociarse formar esas alianzas estratégicas van a ser clave, nos van a ayudar a unir fuerzas y realmente incluso reducir riesgos, reducir costes y poder afrontar estos proyectos de una forma más sólida, ¿no? con más fuerza, como les decía. Celebrar reuniones y contar con una buena agenda de negocios. Ir a un país sin realmente llegar a obtener esa información clave que queremos obtener, pues no nos sirve de nada, ¿no? Con lo cual, importantísimo poder cerrar esas reuniones de antemano y asistir a un país con estas reuniones en donde podamos obtener información de nuestra competencia, de nuestro mercado y realmente volver con una información clave que nos ayude a tomar esas decisiones en nuestro proyecto. Realizar un buen diagnóstico de internacionalización. ¿A qué me refiero con esto? Importantísimo saber si es el momento de nosotros para salir al exterior. Como les decía al principio, la salida al exterior no es para todos, pero si lo fuera, a lo mejor no es mi momento, ¿no? A lo mejor internamente no estoy en el mejor momento en mi empresa para tomar esta decisión, o incluso el contexto en el que se va a desarrollar mi negocio en el extranjero. Importante aspectos macroeconómicos, ¿no? Aspectos económicos, sociales, aspectos políticos, gubernamentales, que puedan afectar a la viabilidad de nuestro proyecto en destino. Llevar a cabo un plan de internacionalización. Punto clave de esta presentación y punto clave para mí de este seminario también. Quiero que se les quede grabada la frase de que en la internacionalización no hay lugar para la improvisación. Tener un plan establecido de internacionalización que nos ayude a contemplar todas las fases y todos los pasos a seguir en el desarrollo de nuestro proyecto, probablemente nos va a encaminar hacia un éxito mucho mayor. Y por último, pues mantenerse informado. Y esto no quiero que les suene a algo banal. Sabemos que los proyectos de internacionalización son largos, son a medio o largo plazo normalmente. Entonces, hoy en día los mercados evolucionan de una manera rapidísima. La tecnología ha cambiado muchas formas de hacer negocios. Y hoy estoy valorando un proyecto, hoy empiezo a valorar la salida al exterior y hasta que realmente no llevo a cabo esa inversión o no realmente pongo el dinero sobre la mesa, venga, vamos a llevarlo a cabo, en ese proceso pueden pasar 6, 8, 12 meses, con lo cual también pueden pasar muchas cosas y el mercado puede cambiar muchísimo, ¿no? Y entonces hay que estar informado de estos cambios e ir incluyéndolos en nuestro plan, por así decirlo. Y bueno, pues para terminar, ¿qué va a determinar que podamos tomar esa decisión de internacionalizarnos? Pues en primer lugar es que tiene que ser tiene que haber un compromiso decidido para la internacionalización. Aquí la duda y la falta de convencimiento realmente lo único que va a hacer es mermar esas oportunidades que están latentes y que existen en el mercado de destino. Creo que va quedando claro, si no lo tenemos ya, quedará claro al final de este seminario, que México es un mercado estable, es un mercado maduro, es un mercado abierto a la inversión y abierto al comercio, como ya nos explicaban desde la embajada, con lo cual hay que saber aprovechar estas oportunidades. El punto clave de esta presentación, como les decía, tener una buena planificación.
prepararnos para ese viaje y hacer un buen análisis para realmente formalizar y formular esa estrategia de entrada al mercado, ¿no? Esto no es una fórmula única para todos, entonces hay que saber adaptar nuestro proyecto al mercado de destino. Y es muy recomendable hacer esto pues, a través de expertos, ¿no? Especialistas, gente que realmente esté dedicada a realizar este tipo de estudios. Y bueno, al final lo que va a terminar marcando la diferencia entre un proyecto exitoso o no, pues va a ser, como les comento, la experiencia y el conocimiento de mercado. Así que, bueno, espero que esto haya sido información relevante para ustedes y que realmente les permita, bueno, que la puedan utilizar para prepararse en su expansión internacional hacia el mercado mexicano. Muchas gracias. Panapop nace en Alicante en el 2016 con el afán de convertirse en una marca de venta 100% online de complementos de moda. El crecimiento de Panapop está basado en dos vías principales. La primera es ofrecer nuevas categorías de productos. En 2019 lanzamos nuestra primera colección de shopper bags y recientemente hemos lanzado una nueva colección de bolsos. La segunda vía de crecimiento es la apertura de nuevos mercados y es ahí donde comienza a formar parte de nuestra estrategia la entrada en el mercado mexicano. Una primera fase se basó en el lanzamiento de la marca en México, llevando a cabo todo el proceso desde España. Es decir, abrimos una web específica para México y gestionamos la logística desde nuestro almacén de Valencia. Y la verdad es que la respuesta fue muy positiva, porque conseguimos vender tan solo en el tercer trimestre de 2019 el 10% del total de unidades de relojes en el mercado mexicano. La segunda fase, una vez validado el país, fue montar una estructura en México, desde donde llevar a cabo esta operativa. De modo que nos desplazamos al país en búsqueda de partners estratégicos que nos diesen soporte desde el registro de marca hasta la constitución de la filial y para llevar a cabo la parte operativa del proceso. Vimos en México ventajas tales como el crecimiento exponencial que ha experimentado el e-commerce en los últimos años, las ventajas arancelarias gracias a los acuerdos existentes con España y México, la capacidad de compra del mercado mexicano, dado que cuenta con más de 75 millones de usuarios de Internet, y la excelente aceptación de los productos europeos en el sector moda. Además, los costes de marketing digital para nosotras son mucho más atractivos en México respecto a Europa. Por todo esto, animamos a las empresas españolas, sobre todo las digitales, a que aprovechen